Bueno, muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar de este magnífico evento. El día de hoy vamos a revisar cuál es el papel de la esteroscopia en el diagnóstico y manejo de las alteraciones müllerianas. Empecemos por decir que no tengo conflicto de intereses con esta presentación en los últimos 12 meses. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? Vamos a hablar acerca de las generalidades de las alteraciones müllerianas y su embriología. ¿Cuál es el sistema de clasificación que debemos utilizar? Evaluaremos qué tan frecuentes son las alteraciones müllerianas y a qué pacientes debemos tratar. Y por último, vamos a ver las opciones de tratamiento histeroscópico en las alteraciones müllerianas y ahí obtendremos nuestras conclusiones para llevar a casa. Las malformaciones de los genitales femeninos son desviaciones de la anatomía normal que pueden impedir el potencial reproductivo de la mujer o en casos complejos como en las anomalías obstructivas, alterar la calidad de vida y la salud de la mujer. Para evaluar la embriología vamos a hacerlo en unos pasos sencillos. Sabemos que el desarrollo normal va a depender de la adecuada formación, diferenciación y función de los conductos müllerianos o conductos paramesonéfricos. Ellos inicialmente se forman como una invaginación del epitelio celómico por la pérdida de la secreción de la hormona antimülleriana de los embriones genéticamente femeninos. Y normalmente esos conductos paramesonéfricos van a desarrollar las trompas de falopio, el útero y los 2/3 superiores de la vagina. No comprendemos cuál es el mecanismo por el cual hace que el desarrollo de los conductos paramesonéfricos se dé en órganos separados del tracto genital femenino. Sabemos que pueden influenciarse unos mecanismos moleculares y que juegan un rol crucial y que estos están codificados en genes, los cuales hacen parte de la base genética del entendimiento de las alteraciones müllerianas, y también hay unos factores hormonales que influyen, especialmente las hormonas esteroideas sexuales. Hay unos tiempos que son fundamentales en el desarrollo de los genitales femeninos. Se produce aproximadamente entre la semana 6 y la semana 13 de gestación. A la semana 6 se da la formación y canalización de los conductos müllerianos o paramesonéfricos y alrededor de la 9ª semana estos se deben de fusionar en la parte caudal de los conductos müllerianos. Finalmente, alrededor de la semana 13 se va a producir la absorción del septo de la línea media y formación de la cavidad uterina única y central. La formación de la vagina se va a dar finalmente por la fusión de la cavidad procedente del conducto mülleriano al bulbo sinovaginal. Hay 4 defectos mayores que se pueden presentar durante la vida fetal y que nos van a dar desarrollo a las alteraciones müllerianas. La primera falla ocurre en la formación de uno o de los 2 conductos müllerianos. Si es uno de los conductos müllerianos, se va a producir un hemiútero o útero unicorne, mientras que si no se forman los 2 conductos müllerianos, se va a producir un útero aplásico que conocemos como el síndrome de Mayer-Rokitansky. Muy bien. Segundo, es la falla en la canalización de los conductos. Si hay una falla en esa canalización, va a llevar a que se produzca un hemiútero con una cavidad rudimentaria. La tercera falla es una fusión anormal que va a hacer que se produzca un útero bicorpóreo o útero bicorno. Y el cuarto defecto, y por último, se produce en la reabsorción del septum, que es la alteración más frecuente, que nos va a llevar a la formación de un útero septado. Por último, sabemos que la apariencia dismórfica del útero puede ser atribuida a la formación anormal de los conductos y que generalmente se ha considerado a la exposición a drogas como el dietildestrol. Entonces, ya sabiendo cuáles son las alteraciones que pueden producirse desde el punto de vista embriológico, vamos a evaluar cuáles son los sistemas de clasificación que podemos utilizar. Tradicionalmente, en los últimos 25 a 30 años, el que se ha usado más extensamente es el sistema de la Sociedad Americana de Fertilidad, que se publicó en el año 1998, pero que presenta unas limitaciones que son muy importantes. La primera es que hay una falta de criterios morfométricos estrictos, por eso a veces su interpretación es difícil. Su diagnóstico está basado en observaciones o impresiones subjetivas. No está claro cuál es la definición de un útero normal y esta clasificación tiene el problema final que solo se enfoca en el útero. El sistema de la clasificación
clínico embriológica que fue propuesto en el año 2005, presenta dificultades para la interpretación, es un sistema denso, difícil de clasificar y no es extensamente utilizado. Debido a estas dificultades respecto a la clasificación, la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica en el año 2013 creó el grupo CONNUTA, ¿sí?, cuyo objetivo es desarrollar un nuevo sistema de clasificación. ¿Cuáles son las características que tiene el sistema de clasificación de la ESHRE? Que la anatomía es la base de la caracterización de las anomalías y la base del diseño de las clases principales es la desviación de la anatomía uterina derivados del mismo origen embriológico. También se tiene que las anomalías cervicales y vaginales son clasificadas independientemente por clases. ¿Cómo explicamos esto? Ellos clasifican el U0 como un útero normal, el U1 como el útero dismórfico en forma de T y el útero infantil, que ya lo vamos a definir posteriormente y vamos a ver sus opciones de tratamiento histeroscópico, la clase U2 o útero septado, en el cual se produce un defecto de la absorción del septo y se elimina el término arcuado que era utilizado por la Sociedad Americana de Fertilidad. La clase U3 o útero bicorpóreo, en el cual se produce un defecto de la fusión, entonces tenemos dos cavidades separadas diferentes, corresponde al útero didelfo y el útero bicórneo de la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad. La clase U4, el hemiútero o útero unicorpóreo, cuyo defecto es en la formación de la cavidad uterina. Por último, la clase U5, el útero aplásico, es el defecto en la formación únicamente en los casos de aplasia uterina. Y también se propone como otra forma de clasificación la clase U6 o trastornos no clasificados. Continuando con las alteraciones uterinas y alteraciones coexistentes, tenemos las malformaciones del cérvix y la vagina. El C0 es el cérvix normal hasta el C4, en el que se presenta la aplasia cervical completa. Las alteraciones vaginales van desde la B0, de la vagina normal, hasta la B4, que es la aplasia vaginal, pasando por la B1, en la cual hay un septo vaginal longitudinal no obstructivo, la B2 con un septo vaginal longitudinal obstructivo, el B3, que es el septo vaginal transverso o himen imperforado. Las malformaciones uterinas son muy comunes, pero no siempre son identificadas. A veces es muy difícil conocer su prevalencia exacta debido a que la mayoría de veces estas alteraciones son asintomáticas y que los criterios estrictos para clasificarlos son difíciles. Eso es lo que se busca con la clasificación de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva. Pero definitivamente se ha mejorado mucho el diagnóstico por el uso de la ecografía 3D, las imágenes por resonancia magnética y los procedimientos mínimamente invasivos como la histeroscopia y la laparoscopia. Sabemos que las anormalidades congénitas uterinas están relacionadas con resultados reproductivos adversos, pero el impacto clínico que estas tienen en la salud y en la calidad de vida de las pacientes, y sobre todo que el resultado del tratamiento permanece siendo controversial. Hay una variedad de las alteraciones mullerianas consideradas como normales, que es el útero arcuato, que en esta clasificación de la ESHRE se considera como una variante de la normalidad. Bueno, la prevalencia de las malformaciones mullerianas en general es aproximadamente del 5%, pero en las pacientes con falla reproductiva son más comúnmente afectadas por anomalías uterinas, con una prevalencia cercana al 8% en mujeres infértiles, y en las mujeres con historia de aborto se presenta hasta en un 13%, de las cuales el 5 al 10% se presentan pérdidas recurrentes de la gestación en el primer trimestre, y hasta el 25% en mujeres con aborto tardío o parto pretérmino. Epidemiológicamente, lo que más se acepta es que las clases más frecuentes de alteraciones mullerianas son el útero septado y el útero arcuado, las cuales representan cerca del 60% de las alteraciones. Esto es muy importante saberlo porque esto es lo que nos permite a que la mayoría de pacientes que tienen alteraciones mullerianas puedan tener una aproximación al tratamiento por la vía histeroscópica.
Siempre que evaluamos pacientes con alteraciones mullerianas, tenemos que tener la idea de que las pacientes pueden tener alteraciones asociadas en el sistema renal entre un 11 y un 30% y cambios en el sistema esquelético que alcanza hasta un 12%. Las alteraciones urinarias más frecuentes o el tracto urinario más frecuente son el doble sistema colector, riñón en herradura, riñón pélvico, agenesia renal unilateral, y se asocia a mi útero obstruido, mi vagina y septo vaginal transverso, típicamente ipsilateral a alteración congénita uterina. Dentro de las opciones de tratamiento, el papel que juega la histeroscopia es básicamente, en las opciones de diagnóstico, el papel que juega la histeroscopia es básicamente evaluar la cavidad uterina. Casi todos los otros métodos de imágenes y las técnicas de cirugía mínimamente invasiva nos sirven para evaluar la pelvis, el útero, su miometrio y las estructuras externas, dentro de las cuales contamos con la ecografía 2D, la ecografía 3D, la imagen por resonancia magnética y la laparoscopia. Bueno, entonces, ¿a qué pacientes vamos a operar? La mayoría de autores consideran que las indicaciones para la metroplastia son la pérdida gestacional recurrente después de la exclusión de otras causas, la historia de parto pretérmino a repetición o en pacientes que buscamos mejorar los resultados obstétricos cuando estamos utilizando técnicas de reproducción asistida. Es muy importante saber que la corrección quirúrgica no es necesaria en mujeres que están asintomáticas y no es necesario en pacientes con infertilidad primaria. Ahora vamos a empezar a ver cada una de estas clases de la clasificación de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y vamos a ver cuáles son las opciones de tratamiento histeroscópico que podemos hacer. Entonces empecemos por la clase 1 o el útero dismórfico. ¿Cuál es la característica? Es que tiene una línea uterina externa normal con una forma de la cavidad uterina anormal excluyendo el septo. Va a tener una subdivisión que es la clase U1A o la forma de T, que es una cavidad estrecha por paredes laterales engrosadas con una relación que las 2/3 partes corresponde al cuerpo uterino y la tercera parte al cervix. La clase U1B o útero infantil, en los cuales hay una cavidad estrecha sin engrosamiento de las paredes laterales, pero hay una relación invertida entre la tercera parte es cuerpo uterino y la mayor parte, o sea, las 2/3 partes los corresponden al cervix. Y la clase U1C, en la cual se incluyen otros, para, como su nombre lo indica, incluir toda deformidad menor de la cavidad uterina. Esta es la apariencia histeroscopia de un útero en forma de T. Vemos las paredes laterales engrosadas con una cavidad estrecha y una relación de 2/3 partes cuerpo y una tercera parte cervix. ¿En qué consiste el tratamiento histeroscópico? Este tiene un objetivo primordial, es que restaurar la anatomía triangular normal de la cavidad uterina. ¿Cómo lo logramos? A través de incisiones en las paredes laterales a lo largo de la incisión inicial, que debemos iniciar desde el ostium hasta el istmo. Si es necesario, cuando tenemos en el fondo una indentación que ya lo correspondería a un útero en forma de Y, ¿sí? Se debe hacer también incisiones en el fondo uterino para restablecer la anatomía. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de tijeras histeroscopias, resectoscopio monopolar o bipolar, mini histeroscopio con agujas de 5 French o microtijeras. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales del tratamiento histeroscópico del útero en forma de T? Las adhesiones intrauterinas, la incompetencia cervical y se ha descrito el riesgo de placentación anormal. Se propone por algunos centros el uso de gel antiadherente intracavitario, que como más adelante vamos a evaluar, no se conoce realmente si es útil o si se debe utilizar de manera rutinaria. Vamos a la clase U2, el útero septado.
Se asocia con eventos adversos reproductivos, con infertilidad, pérdida gestacional entre un 21 y 44% de las pacientes, con pobres resultados obstétricos como son la malpresentación y el parto pretérmino, entre un 12 a un 33%, pero la mayoría de las pacientes con útero septado son asintomáticas. Su prevalencia se tiene que puede ser de 1 a 2 por cada 1000 hasta 15 por cada 1000 pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que el septo está compuesto por fibras musculares y menos tejido conectivo y que es muy poco vascularizado. ¿Cómo definimos el útero septado? Tiene una línea externa normal, con una indentación interna en la línea media sobre el fondo que corresponde a más del 50% del grosor de la pared. Esa es la definición del septo uterino. Va a tener dos clases, la clase U2A o septo parcial, que es el septo que está por encima del nivel del orificio cervical interno, y la clase U2B, que es ese septo que nos va a dividir el útero en dos cavidades y que va a llegar hasta el orificio cervical interno. Este generalmente se puede acompañar de defectos cervicales o de septos vaginales. Esta es la apariencia histeroscópica de un útero septado. Este sería una clase U2A o con un septo parcial. ¿En qué consiste el tratamiento histeroscópico del útero septado? Entonces, los puntos de referencia van a ser los ostium subáricos. Vamos a iniciar la resección del septo de distal, o sea, desde la parte más externa a proximal. Debemos de hacer el corte de manera equidistante entre la pared anterior y la pared posterior, y consideramos que tenemos completo el procedimiento cuando tenemos una cavidad uterina triangular y nos permite un movimiento libre del histeroscopio entre los ostiums. Además, podemos ver la exposición de las fibras musculares a nivel del fondo uterino. Respecto a la metroplasia histeroscópica, al realizar el procedimiento con resectoscopio vamos a necesitar realizar una dilatación cervical. Podemos utilizar el electrodo monopolar o bipolar, preferiblemente un electrodo con ángulo de 90 grados. Siempre se debe tener en cuenta todas las precauciones de la histeroscopia respecto a qué medio de distensión vamos a utilizar, qué tipo de energía vamos a utilizar, porque se puede incrementar el riesgo de complicaciones. También podemos realizar la metroplastia histeroscópica a través de incisiones mecánicas con tijeras, electrodos de aguja bipolar o fibras láser de neodimio. Los procedimientos se deben de realizar en la fase proliferativa temprana del ciclo, que es el momento en el cual vamos a poder tener una mejor visualización de nuestra cavidad uterina. ¿Qué beneficios tiene la metroplastia histeroscópica? Hay una menor morbilidad perioperatoria, comparándolo con los accesos abdominales. Evita potenciales complicaciones obstétricas relacionadas con incisiones transmiometriales, reduce los riesgos de infección y adherencias, todos los beneficios que puede tener la cirugía mínimamente invasiva. Además, Fedel y colaboradores reportó una tasa acumulada de embarazo y parto a los 36 meses entre el 79 y 85%, siendo el 80% en los grupos de útero septado y el 65% en el grupo de útero susceptado después de la metroplastia histeroscópica. Todos los procedimientos, así sean mínimamente invasivos, van a tener unos riesgos de complicaciones. Tenemos que tener en cuenta la precaución para evitar las lesiones endocervicales o intracavitarias, la creación de falsas rutas durante la dilatación del cérvix, porque aumenta el riesgo de perforación uterina y sangrado, tener siempre el control de los líquidos administrados y los líquidos recuperados para disminuir el riesgo de pérdida de líquidos y complicaciones, el riesgo de reacciones anafilácticas, infección pélvica y el riesgo de ruptura uterina subsecuente, que es extremadamente raro y solamente hay algunos reportes de casos. Hay muchos estudios que han intentado comparar cuáles son las diferentes técnicas utilizadas y cuál puede ser mejor que otras. Por ejemplo, hay un estudio prospectivo aleatorizado en el cual en 160 pacientes con pérdida gestacional recurrente e infertilidad
Se comparó la metroplastia con reflectoscopio de 26 French con energía monopolar versus histeroscopio de 5 milímetros con bipolar con VersaPoint. No diferencias en las dos técnicas respecto a tasa de embarazo y parto, parto pretérmino o aborto espontáneo. Otro estudio retrospectivo con 70 pacientes comparó el uso de incisión con tijeras versus el uso de energía con el reflectoscopio, y las tasas de embarazo fueron significativamente mayores en el grupo en el cual se utilizó tijeras para realizar la metroplastia histeroscópica. Y un estudio prospectivo comparó el uso de guía ultrasonográfica versus observación laparoscópica para realizar la metroplastia, y la guía ecográfica fue comparable a la observación laparoscópica en eficacia y seguridad. O sea, cada centro debe de aprender cuál es la técnica que va a utilizar y debe hacerla de una manera sistemática para prevenir las complicaciones. Casi todos los resultados son muy comparables y ninguno ha demostrado una superioridad significativa sobre otro. Por eso tenemos evidencia suficiente para recomendar la incisión histeroscópica del septum con un grado de recomendación C. La otra pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a esperar para que la paciente se pueda embarazar? Hay un estudio que evaluó la apariencia posquirúrgica del endometrio y la correlacionó con biopsias endometriales a las 2, a las 4 y a las 8 semanas. ¿Qué se veía a las 2 semanas? Que la zona de la incisión estaba deprimida y aún no había endometrio. A las 8 semanas, la cavidad uterina ya estaba normal, cubierta con endometrio, y en las pacientes las cuales fueron llevadas a resección oficinal de los septos, el 19% al mes ya tenían curación completa y el 100% a los 2 meses después de la cirugía. Además, también se evaluó las pacientes que por técnica de reproducción asistida eran llevadas a transferencia embrionaria a las 9, a las 10, a las 16 semanas y a las 17 semanas, las cuales mostraban las mismas tasas de embarazo y aborto. Por lo tanto, concluimos que la cavidad uterina está completamente recuperada a los 2 meses después del procedimiento de metroplastia histeroscópica con un grado de recomendación C. Respecto a la prevención de adherencias, todos sabemos que después de los procedimientos mínimamente invasivos, los riesgos de adherencia son bajos, pero el manejo es variable en cada institución. Se han utilizado diversas estrategias como el tratamiento con antibióticos, los estrógenos postquirúrgicos, colocación de balones intrauterinos por unos días, dispositivos intrauterinos para separar las paredes endometriales y gel de ácido hialurónico. Hay un ensayo controlado aleatorizado con 100 pacientes en las cuales se realizó resección histeroscópica con monopolar y se dio 2 meses de tratamiento con valerato de estradiol más norgestrel, dispositivo intrauterino, dar ambas cosas o no colocar nada. ¿Y cuáles fueron los hallazgos en la histeroscopia de control a los 2 meses? Que había adherencias postquirúrgicas en el 5.3% de las pacientes que solo habían tenido dispositivo intrauterino, en el 10% de pacientes que habían tenido dispositivo intrauterino, pero se les había dado tratamiento hormonal. Y no hubo adherencias postquirúrgicas en las pacientes en las cuales solamente se le había dado terapia hormonal como tratamiento para prevenir las alteraciones. Otros estudios que han utilizado dispositivo intrauterino más estrógenos conjugados hasta por 30 días acompañados de acetato de medroxiprogesterona, se realizó evaluación histerosalpingográfica posterior a la primera menstruación espontánea y no mostraban adherencias. Pacientes que usaron, se les colocó sonda de Foley pediátrica con 5 mililitros de solución salina y se dejaba por 5 días. No mostraban anomalías histerosonográficas hasta los 3 meses postquirúrgicos. De todos estos estudios, ¿qué podemos concluir? Que no existe una evidencia suficiente para recomendar en contra o a favor del tratamiento para prevención de las adherencias. Por eso se deben de realizar más estudios prospectivos controlados y van a utilizarlo dependiendo de las indicaciones que se tenga en cada centro. Otra de los puntos que debemos de tener en cuenta al realizar la metroplastia histeroscópica es qué vamos a hacer en esas pacientes que tienen alteraciones a nivel cervical, que pueden tener un septo cervical, que es la clase U2C1, o un cervix doble, que es la clase U2C2. ¿Qué sabemos? Que la incisión del septo cervical coexistente puede ser desarrollada,
que ese septo antes se creía que era súper vascularizado y que podía sangrar mucho y que había una preocupación de una potencial incompetencia cervical. Actualmente lo que se sabe es que cuando se hace la resección de ese septo cervical, el sangrado no aumenta, el tiempo quirúrgico puede ser más corto, ¿sí? Y la tasa de complicaciones no va a ser mayor. Pero se necesitan más estudios para determinar qué implicaciones puede tener la sección del septo cervical respecto a las complicaciones obstétricas en un futuro. Y respecto al cervix doble, la unificación de esa cavidad debe ser solamente desarrollada desde el istmo hasta el fondo uterino. Esta sí es una cirugía que va a producir unas complicaciones mayores y que es bastante cruenta para el tratamiento de ese cervix doble. La unificación de la cavidad a nivel del istmo debe ser hecha a ciegas, con tijeras histeroscópicas y después de un adecuado mapeo con ecografía 3D. ¿Qué conclusiones tenemos para llevar? Que las malformaciones congénitas uterinas son comunes, pero no siempre son diagnosticadas, que la mayoría de nuestras pacientes van a ser asintomáticas, que pueden ser responsables de una variedad de síntomas y problemas de salud, sobre todo alteraciones muy complejas. Pueden producir amenorrea, dolor abdominal cíclico, menstruación retrógrada que lleva a la producción de endometriosis, embarazo ectópico en cuernos no comunicantes, en pacientes jóvenes llevar a la depresión y pobres resultados reproductivos. Base en la evidencia de la clasificación de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y de la Sociedad Europea de Endoscopia Ginecológica, proporciona una caracterización clara y sistemática. Es fácil de realizar y permite realizar estudios con unos parámetros de medición más claros para poder tener información adecuada acerca del tratamiento de esta patología. Contamos con diferentes métodos disponibles para un adecuado diagnóstico y clasificación. Vamos desde la histerosalpingografía hasta la ecografía 2D transvaginal tradicional, mejorando su grado de diagnóstico con el uso de la ecografía 3D, la histerosonografía, las imágenes por resonancia magnética, la histeroscopia y la laparoscopia como métodos mínimamente invasivos. La reparación quirúrgica de las deformidades está asociado con la mejoría en el logro y la evolución de los embarazos en pacientes con infertilidad en las cuales se ha descartado otras causas de la misma. Que la corrección quirúrgica no es necesaria en mujeres que no tengan síntomas y no es necesario en pacientes que tengan infertilidad. Muchas gracias a todos por su atención.